Bueno, a partir de este momento empezamos la grabación y pues vamos a iniciar con nuestra clase. Se incorpora Hilary. Y aquí se entró. También Dulce ya llegó. Bueno, muchachos, pues nada más recordarles que tenemos un 20% para asistencia y participación. Eso es muy importante, que la participación preferentemente se dé de manera espontánea. Y también quedamos que el uso de la cámara también era importante para estar en la sesión. Entonces, si tienen cámara, pues eso abona mucho para su 20%, pero tiene que ser como están ahorita, en la vida real y como somos. Entonces, para que tengamos presente esto. Entonces, bueno, el día de hoy, como se dieron cuenta, y pues también les ofrezco una disculpa porque yo no había comprendido las instrucciones y tenía yo que dejar en el aula virtual, no el plan de clase, pero sí las actividades y los materiales que ustedes iban a revisar y a elaborar. Entonces, por eso aplacé la entrega de los trabajos para este viernes, ayer a las 12 de la noche, y pues les pido su comprensión. Está en mí que solo pase por esta ocasión. Entonces, bueno, a partir de este otro encuentro, tener presente que el objetivo general de la asignatura es describir, ese verbo es muy importante, describir la panorámica de todos los temas relacionados con esta disciplina a través del análisis de las diferentes dimensiones sociales de la educación, al comprender la relación entre educación y sociedad, familiarizándonos con el método sociológico y logrando una actitud crítica ante las influencias sociales de la misma educación. Es muy extenso, pero espero que lo recapitulemos. A grosso modo es que vamos a estar haciendo una descripción constante de los temas relacionados con la sociología de la educación, y que nosotros vamos a estar viendo, bueno, cuál es esa relación tan directa que va a tener la sociología con, en este caso, la educación. Y bueno, en todo momento tener una actitud sobre todo crítica, y bueno, eso yo lo adhiero, una crítica propositiva y una crítica también en la que nosotros podamos ir avanzando sobre esto. Entonces, yo, bueno, quiero iniciar esta sesión, que afortunadamente es de casi 2 horas, preguntándoles o pidiéndoles por favor que me compartan cómo les fue en el trabajo que ustedes elaboraron para entregarlo el día de ayer. O sea, y cómo les fue, no es sufrí, me fue mal, sino, bueno, si eso me lo quieren compartir, serán escuchados, pero, o sea, sobre qué versó su explicación, qué se encontraron. Digo, porque su servidora va a revisar el trabajo de todos. Entonces, pues Alejandro no va a saber qué trabajo entregó, qué tiene Hilary y así. Entonces, es un poco también para retroalimentación de ustedes, y ya después yo iniciaré con algunas preguntas y después compartiré pantalla para también sumarme a esto, ¿no? A cuáles son esos temas en el panorama de la sociología de la educación. Entonces, ¿quién quiere comenzar, por favor? Yo, maestra, buenos días nuevamente. Gracias, Alejandro. Adelante. Yo estuve investigando, me costó, puesto que me cuesta esa parte de la investigación de la sociología, uno de mis pocos escuelas. Entonces, para ello iba a unos días. De hecho, cuando nos comenzó la ley me puse a investigar y me costó.
Entonces yo me fui bueno, el carácter social. Uno de los filósofos o de los escritores es Emily Durkheim, que sí se habla mucho de la sociedad y realmente se enfoca mucho en la parte de lo que estamos viviendo en la actualidad. Y créanme que me está costando esta parte del análisis. Mi carrera de lo que es la informática, como que nos mecaniza mucho la programación y investigación, pero como a la vida social como que se nos complica muchísimo. Me costó en ello. Sin embargo, algunos importantes que refieres al ser del ser individual, que refiere a sí mismo a una vida privada en la cual uno como persona pues ya no está privada, pues sus redes sociales ya no tienen identificados, ¿sí? Estaba yo leyendo algún meme que nos habían mostrado en cuestión laboral. No era de risa, pero sí, al momento sí que para un trabajo no nos mandes sus datos, pues que ya los tenemos todos. Pues entonces ya la vida social privada ya no está tan dentro del margen que nosotros teníamos anteriormente. También nos dice que un ser social se expresa a un sistema de ideas, sentimientos, costumbres que uno tiene, que uno lleva. Cada ser humano tiene unas creencias, costumbres que nuestros padres nos dan, pero a la larga uno va generando su propia ideología, sin alejarnos de lo que nuestros familiares, incluso la sociedad, nos ha dado. Otro de sí me hizo un poco muy hincapié es incluso más que usted se va a dar cuenta, es que dice que la estructura comienza por un examen crítico, ¿sí? ¿Cuál es cada uno de nosotros? Nosotros mismos como personas pensantes, andantes, tenemos una ideología. Sin embargo, al momento de salir en la calle, ya la sociedad ya te está buscando, ya te está criticando. O bien uno mismo se está anteponiendo. Voy a hacer de esta forma, pero ya sé lo que me van a decir las demás personas. Ajá. Además de analizar la influencia de nuestra sociedad educativa y seguidamente de definir nuestra educación. ¿Cómo somos? ¿Quiénes somos? ¿Y hacia dónde vamos? Parte de ello sería mi participación, maestra. Gracias. Gracias Alejandro. Yo creo que lo que comentas frecuentemente nos sucede. Yo creo, de veras que yo los admiro mucho por estar estudiando la maestría. Y sé perfectamente que les va a ir todavía mejor teniendo una maestría. A mí me encanta estudiar, me encanta tomar cursos. Ahorita estoy tomando dos, uno que se llama estrategias de enseñanza en entornos virtuales. Otro que estoy tomando se llama herramientas electrónicas para la elaboración de artículos científicos. Y me sigo capacitando en la plataforma de Teams. Ahorita vamos a estar 2 semanas. Pero yo creo que la capacitación para quienes nos desarrollamos una profesión es fundamental. Y yo quiero siempre reiterarles que tengan presente que están estudiando la maestría en ciencias de la educación y que ustedes van a ser especialistas en diferentes tópicos de la educación. Y yo creo que aquí dijiste algo importante, Alejandro, que a veces la profesión, cuando no es en el área de la educación, como que nos endurecen las cuestiones sociales. A mí la sociología de la educación, el tener estos temas de repensar la parte social de los seres humanos en todas sus esferas, y una de ellas es la educación, como que nos revitaliza, como que nos recupera a veces de esos fantasmas en los que andamos toda la semana, ¿no? Presionados por entregar trabajos, presionados por muchas cosas, pero ya cuando uno está en estas aulas, de veras que uno se reconforta, ¿no? Y le toma más sentido a lo que hacemos. Y yo creo que los que nos dedicamos a la docencia, constantemente estamos
viendo esta sensibilización de la educación. Y al igual que usted, Alejandro, Fernando y quienes den clases, uno dice, híjole, tengo que preparar esta clase, tengo que preparar la otra, pero también uno va aprendiendo mucho sobre lo que está, porque lo tienes que aprender para enseñar. Ana María piensa que si no aprendes algo, difícilmente vas a poderlo enseñar, ¿no? Entonces, gracias, de eso se trata. ¿A qué le dieron énfasis en sus diapositivas? Porque pedí 10 diapositivas enfocadas, centradas en el carácter social de la educación como ciencia sociológica. En eso versó. Entonces, para mí va a ser un verdadero placer académico leer su material. ¿Quién más, por favor? De hecho, maestra, mientras deciden, hay una situación que realmente me comparto con mis compañeros, que el día de ayer tuvimos una charla de guías con una mamá, ¿no? Bueno, que el chico no quiere entrar a clases, asumo porque no le gusta, pero principalmente nos comentaba el día de ayer que él no quiere porque él está harto, está fastidiado de esta situación que estamos viviendo a nivel mundial. Él quiere reglas. Entonces yo como docente de matemática le hice la indicación, pues es diferente, ¿no? Es algo que tenemos que aprender y sobrellevar a cabo. Yo mi gran reto es, a partir de ayer, desde que hablé con él, es cómo voy a invitarlo a trabajar de manera directa, cómo enamorarlo de la materia, cómo enamorarlo de las nuevas tecnologías y de la nueva normalidad que estamos viviendo. Entonces, iba a gran reto todavía más, a pesar de que llevo pocos años de docente, pero todavía puedo trabajar con ese chico, que no lo conozco como tal, y eso que ya llevamos unos meses de este ciclo escolar. Sí, creo que un principio fundamental de la práctica docente y que yo espero encontrarlo en alguna de sus diapositivas es que para mí una de las cosas que le da el carácter social a la educación es la socialización. O sea, cuando tú tratas de buscar las palabras que a ese joven le permitan obtener el mensaje, y es que tenemos que entrar, estamos aquí para interactuar, es complicado porque la educación, sea por el medio que sea, se tiene que socializar. Pero la educación en lo que significa, realmente es una vergüenza que se escriba en Facebook o en cualquier plataforma virtual con faltas de ortografía, porque ahí no estamos socializando, pero no para educarnos, sino yo diría bueno, me reservo, lo pensé antes de decirlo. Yo creo que la educación se demuestra en varios tenores, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr esa socialización? Yo ahora les dije, ¿qué creen, muchachos? Ahora tienen que tener su cámara activa. Y si no, pues ese 20% va a bajar. ¿Y qué creen? Tienen que participar. La interacción, cuando ustedes interactúan, no con Ana María para que les ponga al 20%, sino cuando el estudiante lo ve más allá de por ese 20% y se logra filtrar con los compañeros y compartir ideas, en ese momento está haciendo sociología de la educación. Cuando está ensimismado y no quiere y a ver qué digo, o no viene, o no viene, o no siente que está listo, pero sí está listo, no está haciendo sociología de la educación. Se está educando, pero no está viviendo la sociología. Entonces, ustedes que van a ser maestros, híjole, tienen que tener estas prácticas, pero sí dominadas, ¿no? Y una de las formas es, pues, empezar, dice, siempre les he dicho, el buen juez por su propia casa empieza. Imagínense al rato, o ya a Fernando le pasa, a Alejandro le pasa, decirle a sus alumnos, oye, participa. Si supieras que yo en mis clases casi no participo, entonces, ¿cómo voy a exigir lo que yo no estoy dando? Por eso estudiar la maestría es un compromiso más fuerte, porque nos tenemos que ir volviendo más expertos no solo en un tema, sino el desarrollo de habilidades como docente, como profesor. Si mi carrera de cuna no fue en el área de la educación, pues este es el momento. Pero yo estoy estudiando la maestría por mi trabajo, pero yo ni me voy a dedicar a esto, quién sabe.
pero lo cierto es que tú tienes que estar entrenado, ¿no? Entonces, ahora Ana María, por razones, sobre todo también tuvimos una reunión en la universidad, no sé si ustedes estuvieron, Alejandro o Fernando, porque con eso de que uno va con cubrebocas, ni nos conocemos, ¿no? Pero pues los tiempos van cambiando y dije, bueno, creo que me voy a solidarizar y creo que el que tengan su cámara activa, que el que estén participando constantemente se debe de retribuir en esa evaluación. Bueno, ¿a quién más voy a escuchar, por favor? Bueno, la persona de los ejecutivos también se me explicó un poco, ya que fue buscar en internet artículos revistas, pero siempre me llevaban a otro enfoque, que tenían temas muy, o los títulos eran muy, ¿cómo decirlo? Fantasías tal vez, populares, pero ya leyendo así, cosas, vi que me enfocaban en la parte de la realidad relacionada a las tareas, como que lo sufrí un poco. Sí, muchas gracias, sobre todo, y siempre eso es algo que te caracteriza, tu franqueza, tu honestidad, ¿no? Y está bien, sí se complica de repente, porque nosotros quisiéramos que hubiera un libro que hablara así como viene en el temario, lo cual es complicado, pero seguramente me voy a encontrar con cosas muy importantes en tus diapositivas y ya las estaré comentando, o en el desarrollo del tema del día de hoy tú irás diciendo, bueno, sí, me fui por ahí, yo ando por este lado, voy bien, estoy mejor que todos nosotros y bueno, esa es la idea. Gracias, compañero. Vámonos. ¿Quién más, por favor? Gracias, Rodrigo. ¿Quién más? A mí, de leer la lectura, pues es algo que yo puedo relacionar con mi carrera, ya que nosotros tenemos una asignatura llamada sociolingüística, ¿no? Y de hecho, esta lectura habla con respecto a lo que es el contexto sociocultural y habla acerca de los aportes de la lingüística, ¿no? También lo que es la pragmática. O sea, no solamente la sociología, pues habla solamente de lo social, sino también eso es un tema muy relevante, ya que también al momento de involucrarnos en un contexto social, en un ambiente social, pues también debemos como tener ciertas competencias comunicativas, ¿no? De hecho, Haynes pues comenta esta parte, comenta que la manera que esta facilita pues en el aspecto de tener como que múltiples relaciones con los demás. O sea, no solamente se trata de decir, soy un grupo social, no, sino simplemente también de decir que dentro de ese grupo social también debe existir ciertas interacciones sociolingüísticas que debemos estar pues como que tomándonos en cuenta en un grupo, un ambiente, en un contexto. Ok, gracias. Es cierto, yo puedo pertenecer a un grupo, pero una cosa es pertenecer o ser miembro y otra es estar realmente dentro de ese grupo. Creo que si no participas, si no colaboras, si no abonas, si no ayudas a que ese grupo crezca, perteneces, pero no estás. Entonces es algo así medio loco, pero de veras que tiene sentido. Entonces yo creo que los seres humanos somos los que le damos vida a los grupos, y este es un grupo, ¿sí? O sea, el primer paso es que nos conectemos a la plataforma, ¿no? Bueno, hay otros antes, pero ahorita me voy a hacer. Pero el otro es que hagamos vida dentro de este grupo. Cuando nosotros hacemos vida dentro de este grupo, entonces estamos socializando la educación. Estamos hablando de sociología de la educación. ¿Qué pasa si yo estoy, pero no activo mi cámara? Bueno, ahorita, por ejemplo, nuestra compañera Anaí habló, pero todos nos la imaginamos, pero no la vemos. Entonces sí está, pero no completamente, ¿sí me explico? Sí participó, pero no está socializando con nosotros físicamente, aún en ambientes virtuales. Es complicado, muchachos, maestros en ciencias de la educación, porque creo que la educación, para que sea más productiva, más fructífera, sí se tienen que dar ciertas condiciones, y una de ellas es que ustedes se preparen para estar en esta clase.
A ver, Alejandro, y a ver quién más me participa. Sí, te escucho. Es muy curioso, maestra, porque ahorita en lo que estamos trabajando en clase de línea, ya vamos 5 meses, pero tengo una alumna en segundo grado que le voy a hacer esto, no la conozco, no sé quién sea. Ajá, entonces yo voy a hacer cursos y terceros grados de secundaria, pero a los alumnos de primer ciclo pasado yo no doy clase. Hoy que pasó hace tiempo que no conozco a la chica, me envía trabajos y todo eso, y me comentan los compañeros más o menos cómo es, y yo trato de identificarme. Entonces, sí es muy complicado porque debemos de conocer a nuestros alumnos y saber el contexto en el que viven, ¿no? Pero también por lo menos quisiera un rato en pantalla para decir, ya sé que es ella, ¿no? Por eso es algo muy curioso, porque no está dentro de nuestra sociedad. Está, pero no está. Ajá, la sabemos que existe. Es común, pero no la vemos. Entonces sí me cuesta mucho trabajar porque no es como sea, le solicito que prenda tu cámara, por lo menos que me hable, ¿no? Pero tampoco lo hace, hablando con los papás y con dirección, entonces no nos podemos como tal, pues obviamente están infringiendo sus derechos. Entonces, pues trabajar a ciegas. Imagínense un artículo que se llamara La sociología de la educación versus aula virtual. O sea, y de veras, y ustedes lo han vivido los que ya comparten clases, ¿cómo te sientes cuando no ves al alumno y no participa? Dices, estoy hablando solo, te sientes zombie. Entonces, hoy que estamos hablando de la sociología de la educación, maestros en ciencias de la educación, socialicen más con todo su entorno. Porque cuando tú estás en la mesa haciendo los alimentos y están comiendo todos en una mesa, pero una o dos personas con su celular todo el tiempo, discúlpenme, pero están, pero no están y no están socializando. Y eso debilita a las instituciones llamadas familia. Eso debilita a las instituciones llamadas aulas virtuales. Eso, la interacción física aún virtual es muy importante. Entonces, si yo estoy llevando esta asignatura de sociología de la educación y no la estoy llevando a mi vida cotidiana, es como pasarla de noche. Discúlpeme si suena tan fuerte, pero así es. O sea, ustedes aspiran a un 10, pero hay que vivirlo en plenitud. Porque si no, entonces estamos leyendo sociología de la educación, pero no la estamos viviendo, y el maestro en ciencias de la educación tiene que superar muchas cosas. Por eso yo les decía, imagínense un artículo, un ensayo que se llamara así, Sociología de la Educación versus Aula Virtual. Y analizáramos eso, ¿no? Porque ahora Alejandro, Fernando, quienes anden en la docencia, se imaginan al alumno, a la alumna. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? Entonces, a veces el estudiante no quiere exhibirse en la cámara porque no quiere que vean que está tomando clases en la cocina. ¿Y cuál es el problema? O a lo mejor no quiere que no vean que ese día no se depiló y no se arregló la ceja. ¿Y cuál es el problema? Estamos aquí para aprender, no para hacer análisis estéticos de nuestras personas. O a lo mejor, o sea, vienen muchas conjeturas de por qué no activa su cámara. Yo les aseguro que en lo general, muy pocas son por problemas técnicos. A veces hay personas que no les gusta que se vean en la cámara, o no nos gusta cómo nos vemos en la cámara. Y fíjense, Fernando y Alejandro lo saben, a nosotros, en CUA nuestras autoridades son muy respetuosas, pero nos dijeron que los únicos que no podíamos dejar de estar en la cámara somos nosotros. O sea, al estudiante se le puede ir el internet, no, o sea, ratitos está, ratitos se va, pero el maestro tiene que tener activa la cámara todo el tiempo. Entonces, aquí todos tenemos que socializar, no nada más al que le pagan, sino también el que está esperando un producto que es su formación. ¿Quién más me quiere compartir la elaboración de sus diapositivas, en qué se centraron y qué le dio para ir pasando a otra etapa? Porque voy a compartir pantalla ya. Gracias, Fernando.
Bueno, a mí sí me complicó un poco porque hay algunos temas que me han confundido. Pero en lo personal, y yo presto atención a la parte de cómo va en un educativo como un proceso de integración y nos habla del docente como un agente que prepara precisamente al alumno para un contexto comunitario que lo va precisamente de estos elementos para que pueda interactuar correctamente con sus niños y en la escuela y o con nuestros propios compañeros. Eso fue lo que a mí yo puse en mis dispositivos, fue lo que me interesó, es abordar esa parte de la formación desde la integración. Ok, muy bien. Efectivamente, la sociología de la educación implica eso. ¿Qué tanto nosotros, qué tanto ustedes como maestros en ciencias de la educación, yo como responsable de la asignatura, podemos comprender eso, que el ser humano necesita interactuar, necesita conectarse, necesita sumarse. Sí, o sea, yo no veo a un maestro en ciencias de la educación que no le hable a sus compañeros, ¿no? O que fuera de los ambientes virtuales no se comunique. Oye, Fernando, que tengas buen día. Oye, Rodrigo, me dio gusto verte en la clase. Oye, Alejandro, pues me encanta cómo participas. O sea, si ustedes quieren ser maestros en ciencias de la educación de los mejores, vivan sus asignaturas, no las pasen solo en la teoría. ¿Sí? La idea es que ustedes crezcan profesionalmente y al principio Alejandro comenzó con esta parte, ¿no? Yo soy en esta carrera y como que uno dejó esta parte social, ¿no? Pero al final del día la parte social es la que hace al ser humano. Entonces, ¿quién más me va a participar en este tema? A ver, gracias, Ingrid. Pues bueno, me gustó que hablas sobre una relación el crecimiento de la sociedad y la sociedad también contribuye a la educación del alumno. Bueno, esta educación se lleva a cabo en las escuelas y también en las familias. Pero ese modelo a seguir para lograr depender de la sociedad del momento en el que estamos y en nuestro entorno social y cultural que nos rodea. Bueno, también podemos decir que la educación está constantemente cambiando, ya que si no fuera así, se va ganando sobriedad como ya habla de la sociedad. Nosotros tenemos que estar constantemente actualizándonos y hoy en día estamos viviendo en un mundo de la sociedad de la comunicación y la información, ya que hay que adaptarnos a ella para no quedarnos por atrás. En las escuelas podemos ver que por medio de la competencia digital se intenta sumergir al alumno en esta revolución, en esta nueva tecnológica. Y pues sí, solo hay que enfocar en este mundo de revolución tecnológica, sino que también hay que formar a los ciudadanos moralmente y cívicamente para que ellos puedan desenvolverse en este nuevo mundo de las nuevas tecnologías. Nosotros no podemos utilizarlas así, no haber una comunicación, una interacción entre profesor y alumno. Así es, y fíjese ahorita con lo que usted dice, Ingrid, a los niños, a nosotros nos prepararon para entrar a la escuela y nos decían, ya vas a ir a la escuela, vas a tener un maestro, vas a llevar tu mochila, vas a salir al recreo. Y entonces éramos niños y empezamos a hacer conciencia, ¿no? Nos empezaron a estimular psicológicamente, pero nadie nos preparó para las clases virtuales. O sea, esto fue así como que de la noche a la mañana te aventaron una cubeta de agua fría con mucho hielo y pues aquí estás, ¿no? Y bueno, y estamos avanzando con muchos errores. Entonces, cuando yo digo, fíjense, un trabajo para publicar sociología de la educación versus aula virtual, para esto nadie nos preparó o muy poca gente estaba preparada, ni alumnos ni maestros. Entonces, ¿cuáles son las secuelas de todo esto? A lo mejor el niño del que nos refiere Alejandro, estoy hablando hipotéticamente, a lo mejor de por sí no le gusta ir a la escuela. Y ahora así, entonces,
¿Por qué? Porque para esto nadie nos preparó, no nos dijeron, ya mero vas a estar en línea, vete a hacer un corte de cabello porque te van a ver todos en la cámara, y no es Televisa, porque en Televisa te maquillan, tienes quien te arregle, pero aquí no, aquí vas como amaneces. Entonces hay que hacerse algo porque además ni eres fotogénico, los guapos son, o sea, nadie nos preparó. Entonces dices, no, ahorita que estamos viendo sociología de la educación y el panorama de todo esto, es natural que a veces nos veamos así. Nosotros también como maestros decimos, ¿cómo me veré? ¿Estaré hablando muy rápido? ¿Qué se me verá más del rostro? Porque ahorita no se me ve más que de aquí para arriba. O sea, estoy interactuando corporalmente con ellos. ¿O qué pasa? ¿Me pongo los lentes para verme más ejecutiva o qué? O sea, y todo eso no estábamos preparados, ¿no? Entonces, sí son temas que van a ser para muchas situaciones de investigación, de discusión. ¿Alguien más? Anímense, no quiero que luego me vayan a decir, ¿por qué no saqué 2 puntos y yo entraba así, pero no participaba? A ver, Hilary, qué bueno que ya estás tú y no el gatito. Bueno, yo me basé fielmente en el documento que nos compartió, me pareció muy importante y me preguntó mi compañera acerca de que los profesores tenemos como que esa responsabilidad de como una digo, es articular de eso, de que los docentes como los principales y vamos a preparar a estos alumnos, aunque a las los padres como que te dan responsabilidad aún más de lo que a nivel de Híjole, yo digo que depende a qué nivel, Hilary. Yo creo que a nivel de kinder y primaria, no sé hasta qué grado, no tengo los elementos, pero sí mucho peso está cayendo también en los papás y en los tutores. Y mira, yo no tengo hijos, pero tengo sobrinos de 5, 8 y 12 años. Entonces, el único que mi hermana casi, ¿no? Porque además le tiene que estar diciendo, ya tienes clase, conéctate, pero a los otros, que vamos a grabar y ahí están en el patio. O sea, ahorita, sí hay cosas que los maestros están haciendo. Y yo dije, qué bueno que doy clases en superior. En serio, qué bueno. Porque de veras, mis respetos para los que dan de ahí para abajo. O sea, explicar las matemáticas en línea, carajo, si no me entraba ni cuando estaba presencial, imagínense. Ahorita que nos tocó hacer exámenes y yo le decía a la alumna, no mire hacia abajo, véame a mí. Porque yo me daba cuenta de ciertas cosas a la hora de hacerlo y le dije, ¿sabe qué? Vamos a hacer el examen así. Véame y la veo. Le digo la pregunta y usted me contesta. Ya que me conteste, entonces ahora la escribe porque me la va a mandar. Pero sí hubo 2 o 3 cosas que le alcanzó a meterse a Google y me lo dio. Y dices, o sea, ¿cómo hacemos para que el alumno entienda que tiene que estudiar más? Que tiene que activar un aprendizaje autónomo. Entonces, y ahorita muchachos, ahorita ustedes están como alumnos, pero también están como docentes. Entonces, capitalícense todo el tiempo, vivan la sociología de la educación. Si no esto, yo de veras tengo más dudas, ¿qué tanto vamos a lograr la calidad de la educación en todos los niveles? Yo le digo a mi sobrino y con eso lo estoy tratando de hacerlo consciente. ¿Qué tema viste? No, que biología, métete a ver otros videos, métete a ver otras lecturas. Y le digo, voy a conseguir cómo hagas pruebas porque quiero ver cómo estás aprendiendo.
Y de una vez te aviso de que tú tienes que ser o licenciado o ingeniero, pero tú tienes que estudiar. Y yo no sé cómo le vas a, o sea, porque de veras que nos están dejando menos posibilidades de actuación con las clases en línea. ¿Por qué? Porque no estuvimos preparados como alumnos para recibirlas. Entonces, pues ahora tú tienes que confiar, ¿no? A mí se me hace, imagínense, conmigo un estudiante para que sacara un 10, era 1 entre 1000. Ahora todos sacan 10. Dije, caray, pues si hago, o sea, ¿qué pasa? Pues que se mandan en el WhatsApp las respuestas, que tiene, o sea, que rápido en su celular buscan. Entonces, pues ahí está viendo, yo sé que la mayoría no lo hace así, pero un margen de gran deshonestidad, ¿no? En uno ven las diapositivas o la lectura y en el otro están contestando. Entonces, ¿qué tanto? Y no me preocupa por mí, yo finalmente le pongo su 10 engañoso. A mí me preocupa esa persona cómo se va a desempeñar profesionalmente. Que cuando le hagan un examen de conocimiento, si lo va a pasar. Me decía una persona que se fue a título, es que ¿por qué no paso? Le digo, lo básico no te lo sabes. O sea, las preguntas básicas de esta materia no te las sabes. ¿Cómo te voy a pasar? Ponte a estudiar. Si no recursas la materia. Entonces, ahorita que estoy con los maestros en ciencias de la educación y que estamos viendo estos temas, el carácter social del fenómeno de la educación, o sea, cómo históricamente ha venido dándose eso, pero ¿cómo vamos a garantizar que ahora todo eso se dé? Veo a mi sobrino, le digo, oye, déjate de estar en el TikTok porque estás en clase, luego ves eso. O deja de estar viendo el Facebook, estar contestando, estás en clase, o sea, atiende porque el que va a tener más desventajas vas a ser tú. No, que yo sirvo para 3 cosas, no es cierto. A otro chino con ese cuento. Entonces son problemas sociales que se están suscitando en los ambientes virtuales que nosotros no estamos y que no estamos viendo exactamente cómo llevarle a cabo, ¿no? Entonces, ¿alguien más? Bueno, no, sí. Soñé o alguien me dijo yo. Yo. A ver, Betsa. Bueno, igual que mis compañeros, pues yo estuve buscando diferentes artículos en las plataformas que ya habíamos pues trabajado el cuatrimestre pasado para tener información pues confiable. Y pues me encuentro que detrás de la sociología pues hay un sinfín de conceptos, ¿no? Nos mencionaba que también esto nos ayuda para investigar dentro del aula, para hacer esa acción indagativa. Pero para esto también existe el concepto de cultura, que nosotros tenemos que estar inmersos dentro de esa misma cultura para poder comprender lo que está en el contexto y así preparar al alumno para que se desenvuelva dentro de esa sociedad, ¿no? Que se juntan lo que son 2 sociedades, lo que es la familia y lo que es la educación, y nosotros tenemos que preparar pues al individuo, ¿no? Entonces es interesante la carga de los docentes para poder formar ciudadanos que se puedan desenvolver con plenitud y de manera responsable dentro de la sociedad. Muy bien, gracias. Lupita, ¿quieres participar o ya me paso a la otra etapa? Dulce, ¿participas o ya me paso a la otra? No, sí participo, Miss. Te escucho, gracias. Como lo decía mi compañera Ariadna, ella nos decía que nosotros, como docentes, tenemos que estar enfocados para que el estudiante sepa a dónde se va a dirigir. Como profesionista, como yo lo estaba leyendo, la educación nunca te va a decir a dónde te va, bueno, sí te dice, pero no te especializa desde un principio, no te dice, te vas a enfocar a esta licenciatura porque eso te gusta, sino que va en proceso, te va diciendo, primero aprende esto para que sepas cuál es tu rama, cuál es tu enseñanza, para que tú puedas enseñar o puedas transmitir el aprendizaje que tú generas desde pequeño. Muchas gracias, Lupita. Dulce, ¿sí o para la otra? Sí, Miss. Gracias. Bueno, también retomando un poco de lo que ya dijeron mis compañeros, encontré algo interesante en donde nos dice que también la educación
de acuerdo impartida hacia un marco de atención hacia los problemas humanos y sociales. Esto va a permitir que pues los miembros se les otorgue algunas herramientas para que ellos potencien su desarrollo cultural y pues por consecuencia pues tengan una integración social. Okay. También nos mencionaba que pues una pedagogía centrada en lo social pues va a ocupar tanto los grupos humanos como los hábitos sociales del individuo. Ok, gracias. Yo quiero... A lo que también, perdón, maestra. No, perdón. En lo que le entiendo, o también lo que puse como conclusión en mis diapositivas, es que pues tanto la educación va a tener un carácter social porque, como usted lo acaba de mencionar al inicio, va a buscar el progreso del hombre como ser social. Es decir, que pues va a involucrar o va a implicar el desarrollo tanto de su máximo potencial personal como también de su conducta social. Ok, bueno, vamos a avanzar. Les agradezco mucho. Lo más bonito es que no llegamos en ceros. Lo otro es que hicieron su actividad, pero ahorita voy a compartir ya pantalla para poder y luego aquí que de repente me mandan cosas en inglés y yo que aún no lo domino. Bueno, entonces me imagino que ya estamos viendo, en este caso la imagen. Yo de este otro lado los estoy observando y bueno, vamos a empezar. Los dos temas del día de hoy, el carácter social del fenómeno, en este caso el fenómeno educativo, y el tema número 2, la sociología de la educación como ciencia sociológica. Sus diapositivas están orientadas principalmente al tema 1. Entonces, ya saben ustedes que el material que yo presento en el aula de clases lo subo a nuestra aula virtual para que lo revisen, para que lo lean con calma o para que lo tengan ahí, ¿no? Más vale que tengamos y no que nos sobre. Entonces, aquí hay dos preguntas, muchachos. Y yo quisiera que Anaí, Betsa, Lupita, Dulce y Rodrigo se centraran en la primera pregunta y que lo que yo voy a compartir, ustedes puedan ir tomando nota en sus cuadernos de qué de todo eso les ayuda para responder a esta pregunta. Y la pregunta es en qué radica el carácter social del fenómeno educativo. Y después Fernando, Ingrid, Alejandro, Hilary, que se centren en la pregunta 2. ¿Por qué la sociología de la educación es una ciencia sociológica? Y que de lo que yo voy a compartir en esta ocasión, ustedes puedan ir tomando sus notas. ¿Por qué una? Porque esos son los dos temas de nuestro temario y porque se van a encontrar con cosas a las que ustedes ya dijeron, pero yo pues preparé este tema para que podamos retroalimentar y que podamos salir más fortalecidos en la comprensión y el entendimiento del tema para que le saquemos provecho en la vida real. Esa siempre va a ser la intención, ¿no? Que lo que yo veo en clase de algún modo me sirva para a lo que yo hago, a lo que yo me dedico, y yo me atrevo a decir que si estamos abiertos a recibirlo, nos ayuda para todas las partes de nuestra vida, como esposo, como hijo, como hermano, como padre, como docente. Solo hay que dejarnos y ver esa parte. Entonces, no tienen duda, ¿verdad? 5 a la primera y los otros 5 para responder la segunda, y cuando terminemos nos van a compartir sus respuestas. ¿Puedo avanzarle? Gracias. Bueno, primero un poquito de antecedentes o de recordar, ¿no? Nosotros, pues tenemos ahí que, de acuerdo a esta lámina, que este asunto de la sociología de la educación nace en Francia a mitad del siglo XIX.
Entonces, de acuerdo a esta historia, Augusto Comte es el que inventa la palabra sociología. Entonces, él busca plantear el fenómeno educativo y lo explica como un hecho social. De hecho, Emilio Durkheim tiene un libro que se llama Los hechos sociales, y a mí me encanta cómo explica el suicidio en ese libro. Entonces, él es un sociólogo, el del libro es Emile Durkheim, estamos hablando de Augusto Comte. Entonces, Augusto Comte es el que por primera vez inventa la palabra de sociología, y la sociología de la educación nace en Francia, allá por mitad del siglo XIX. Entonces, Emile Durkheim es un sociólogo, es uno de los grandes sociólogos de la historia, y él ha abonado mucho a los estudios de la sociología y la educación. Entonces, Emile Durkheim, les decía yo lo recuerdo mucho porque desde que yo estudié, iba en primer semestre de la universidad, y uno de los libros que me dejaron leer fue ese, Los hechos sociales de Emile Durkheim, y es un libro increíble porque explica las causas del suicidio. Entonces, utiliza un método comparativo muy interesante. Bueno, ¿qué más tenemos aquí? Bueno, una pregunta es, ¿qué es la sociología de la educación? ¿Sí? Y bueno, parte de lo que es una rama de la sociología, es un fenómeno social, y es una disciplina que va a estudiar siempre la relación educación-sociedad. Y por ejemplo, yo me hago estas preguntas cuando me encuentro que un joven un joven ya es delincuente a sus 18 años, ya es un delincuente muy fuerte. Y tú dices, bueno, ¿en qué familia? ¿Quiénes era su papá o su mamá? ¿Cómo lo educaron? Pues si su mamá y su papá no son delincuentes, o sea, ¿por qué su hijo sí? ¿Qué pasó ahí, no? Si ustedes saben, porque han llevado materias en este tópico, que la primera educación comienza en la casa. O sea, ¿por qué? ¿En qué momento este chico se salió de los parámetros y se hizo delincuente, si ni su papá ni su mamá? Entonces, la sociología de la educación siempre va a estudiar, o es la disciplina que se va a encargar de estudiar la relación educación-sociedad, ¿sí? ¿Qué espera su familia de ustedes? Que ganen más dinero cuando acaben la maestría, que se compren más trajes, que viajen más, que tengan un mejor carro. Si no, pregúntenles, oye, cuando yo acabe la maestría, ¿tú qué te imaginas que va a pasar conmigo? Y les van a decir, no, pues yo creo que ahora sí ya te casas porque ya vas a ganar más dinero. O yo creo que vas a tener un mejor carro, ¿no? O sea, la familia materializa la educación y piensa que entre más estudias, pues tú debes de ganar más dinero, ¿no? Entonces, por eso la sociología de la educación va a estudiar la relación educación-sociedad. Ahora, ¿cuál es el objeto y contenido de la sociología de la educación? Y ahí nosotros tenemos que son varias cosas. Uno, el análisis de la estructura educacional de la sociedad, relacionar a la educación con el cambio social, ¿sí? ¿Alguien de ustedes ya son padres de familia, muchachos? ¿Algunos son padres de familia? Bueno, yo creo que un padre de familia sí espera que entre más eduque su hijo, pues su hijo va a tener cambios, o su hija cambios grandes, favorables para la vida, ¿no? Tienes que estudiar porque tienes que ser alguien, ¿no? Lo que nosotros cotidianamente conocemos. Entonces, ¿cuál es el objeto y contenido de la sociología de la educación? La relación entre escuela y comunidad, conocer las leyes socioeducacionales, las relaciones sociales existentes entre el sistema pedagógico y la sociedad general. Yo creo que muchos de ustedes sí se acuerdan cuando entramos al nuevo modelo educativo con Peña Nieto. ¿Qué pasó en la sociedad cuando ese modelo se da a conocer por el gobierno? ¿O cómo fue esa relación del nuevo modelo con la sociedad? ¿Cómo llevaron a cabo esa relación? ¿Quién me quiere decir? El modelo educativo que entró con Enrique Peña Nieto. Aquí nos dice que la sociología de la educación estudia la relación, el sistema pedagógico con la sociedad.
¿Qué pasó? ¿Cómo trabajaron esa relación el gobierno, la Secretaría de Educación Pública, del nuevo modelo con la sociedad? ¿Quién me dice? Ya habían nacido, les aviso, eso sí, ya habían nacido. A ver, ¿quién me dice? Bueno, a ver, si no quieren ustedes, yo los elijo. A ver, Rodrigo, ¿cómo se trabajó esa relación? De lo que me llevo a acordar muy vagamente, esa relación fue más fue una relación entre ya comunidad y escuela, se tenía que apoyar un poco más, como que hacer un círculo, se podría decir, como que un ciclo, donde cada uno se pudiera apoyar entre sí. Ok, gracias, Rodrigo. ¿Alguien más quiere compartirme? A ver, cuando se empieza a hacer tan público el nuevo modelo educativo, empezaron a pasar muchos mensajes por la radio y por la televisión abierta. Trataron de que con esos mensajes concientizar, familiarizar, consensuar con la sociedad en general el nuevo modelo. Primero era que iba a haber un nuevo modelo educativo y hablaban mucho de aprendizaje integral. Entonces, y lo repetían constantemente y decían que ahora el nuevo modelo y que el alumno iba a recibir más, y empezaron a trabajar dos cosas, la parte socioemocional y la activación física. Pero cuando yo les digo cómo empezaron a relacionarlo con la sociedad, fue difundirlo a través de la televisión abierta y la radio. Y tú constantemente escuchabas, vas a aprender a hacer, y ahora el inglés, vas a tener inglés, que de lo que dijeron a la vida real ha sido poco, pero al menos lo dieron a conocer a la sociedad. ¿Por qué? Las finalidades de la sociología de la educación. Se enfoca en el conocimiento y la explicación de la realidad, ¿sí? Grábatelo, maestro en ciencias de la educación, que tú sí le tienes que contestar a cualquier persona para qué sirve una plataforma educativa y que al menos le digas 10 o 5. ¿Por qué? Porque tú eres el experto. ¿Cuál es otra finalidad de la sociología de la educación? Mostrar los procesos sociales. Otra de las finalidades es auxiliar, es una ciencia que auxilia la pedagogía. Otra de las finalidades es que cumplir con una función crítica de la sociedad. Otra finalidad es que influye en la ideología de las personas, porque todo eso es completamente cierto. Entonces, en las dos preguntas con las cuales arranqué, si nosotros queremos saber en qué radica el carácter social de la educación, por eso yo les dije, si tú no socializas en tu aula virtual, no estás dándole vida a la sociología de la educación. Si tú no tienes una postura crítica, en la sociedad, entonces no estás comprendiendo la educación plenamente. Si tú no influyes en la ideología de las personas, yo espero y lo deseo mucho que Alejandro haya influido en el joven que no quiere estar ya en clases, ¿sí? A nosotros nos decía, a mí me interesa que ustedes concluyan con la maestría. Y ya les dije por qué, porque les va a dar más ofertas de trabajo, los va a hacer mejores profesionistas, van a poder competir más en un mercado que está muy, muy saturado y sobre todo van a tener trabajo en la pandemia o van a seguir teniendo trabajo en la pandemia. Entonces, si nosotros hacemos todo esto, nos damos cuenta que las finalidades de la sociología de la educación tienen no solamente un gran sentido social, sino que tienen un gran sentido de productividad dentro del ambiente donde nosotros nos movemos. Entonces, vamos a ver qué otra cosa traemos para compartir. Y ahí nosotros tenemos entonces que la sociología de la educación, ¿sí?,
le interesa esa estructura que hay dentro de la sociedad, cómo va a funcionar la sociedad, cómo esa sociedad con tantos problemas se puede o va a ir desarrollándose. O sea, ahorita nosotros tenemos más problemas con la pandemia. Ajá. Muchos han dejado la escuela, otros muchísimos más perdieron el empleo. ¿Qué podríamos hacer desde la educación para que esas heridas sean menos? Por ejemplo, hay universidades que están dando becas a los alumnos, más becas para comprar un equipo, becas para exentarlos del pago de inscripciones, becas para tener una conectividad gratuita, y todo eso no lo habían pensado si no vemos cuál es esa estructura que ahorita está tomando la gente. Muchos venimos practicando procesos de austeridad económica, ¿no? Oye, papá, pues si antes me llevabas al cine y ahora ya no, pero pues dame dinero. No, espérate, pero ahora pago más de energía eléctrica, ahora pago más un plan de internet. Entonces, en realidad no nos estamos ahorrando. Entonces, la sociología de la educación va a ver cómo esa sociedad, con esa reestructuración que ha tenido, puede seguir funcionando. Y sobre todo, cómo puede ir desarrollándose. O sea, ¿cómo puede? Yo le decía a una amiga que tengo que es abogada y le decía, oye, ahorita con la pandemia ¿han crecido los delitos? Dice, sí han crecido, porque la gente roba más, está en un estrés terrible, viola más, golpea más, insulta más. Entonces, esto de la pandemia nos está dejando serios problemas en todos los tópicos, ¿no? Vamos a ver qué otra cosa hay por acá. Y una de las personas que ya Alejandro comentaba, Emilio Durkheim, y él dice que la educación tiene como fin crear un ser social. Por lo tanto, se tiene que efectuar dentro de la sociedad. Cuando Alejandro le dice a ese muchacho, a la mamá de ese muchacho que ya no quiere entrar en clases virtuales porque quiere presenciales, tenemos que buscar las formas para que esa persona entienda que ahora tiene que socializar en una pantalla, tiene que socializar en un computador o en un dispositivo. ¿Cómo le vamos a hacer? Ahí es donde está el gran problema o la gran preocupación, ¿no? O el repensar cómo lo estamos haciendo. Ahora, como ente social, no olvida el individualismo. Cada sociedad aporta un sistema educativo que responde a las necesidades de su entorno. Entonces, ahorita, cada quien, como Alejandro, como Ingrid, como Rodrigo, como Fernando, como Betsa, como Hilary, tenemos un individualismo con características propias, pero aún con todas esas cosas que nos hacen diferentes entre unos y otros, por el lugar donde vivimos, por el año en que nacimos, tenemos que ser parte somos parte de una sociedad que aún con esas grandes diferencias tiene que seguir funcionando, ¿no? Y creo que quienes tenemos esta gran tarea, pues somos las escuelas, los profesores, porque tú en el trabajo, si no te adaptas o no te integras, pues te despiden, ¿no? Pero aquí en la educación, en la escuela, nos interesa pues que los estudiantes vayan avanzando. Ahora, el medio social de la educación. Cuando nosotros repetidas ocasiones decimos, bueno, ¿cuál es el carácter social de la educación? Del fenómeno de la educación. Bueno, que la educación tiene impregnadas varias cosas de carácter social y una de ellas es la comunicación. Cuando yo les digo, participen, interactúen, estamos buscando que realicen esta forma de comunicación, ¿sí? Cuando la educación también funge o tiene ese carácter social a través de la cultura. Ahorita nosotros estamos compartiendo parte de nuestra cultura, la forma en que tenemos diseñada nuestra casa, la forma en que estamos vistiendo, la forma en que hablamos. Cuando ustedes hablan, proyectan toda una formación como personas y como profesionistas. Y aquí hay algo muy importante, cuando interactuamos en diferentes contextos. Por eso a mí sí me preocupa, sin que me deje de permitir dormir, que una persona que se está educando no quiera o no luche por estar interactuando constantemente y que además pueda realmente transmitir aprendizajes
Porque cuando nosotros, tengas el papel que tengas, o sea, no necesitas ser docente para transmitir aprendizajes de generación en generación. Lo haces como padre, lo haces como hijo, lo haces como hermano, lo haces como vecino. Yo creo que lo llegué a comentar con ustedes. A lo mejor a ustedes no les gusta poner el pino de Navidad. Pónganlo. Pónganlo para que transmitan una cultura de solidaridad, una cultura de tradición, una cultura de consensuar una familia, para que las generaciones que vienen detrás de nosotros tengan una cultura mexicana, que no nada más sea la bandera, sino que toda esa parte que distingue al mexicano. El medio social de la educación es por la diversidad intelectual que hay también. Vamos a ver qué otra cosa hay por acá. ¿Cuáles son las características de la educación? Bueno, ahí nosotros tenemos que es una educación que es racional. Cuando nosotros estamos en las aulas, muchachos, no se imponen ideologías ni tampoco creencias. Una cosa es que el docente puede influir en la ideología de la persona, pero para que crezca, para que tenga una apertura de pensamiento, para que pueda vivir y convivir en comunidad. Otra característica de la educación en ese sentido es que entra en un marco de globalidad, de continuidad, secuenciación, porque recibe, capta y transforma información. Entonces, todo esto, en parte, es lo que le da el carácter social a la educación. Por eso, quienes educan o quienes educan, tienen en sí fuertes compromisos porque sin que lo veamos están presentes todas estas cosas. Yo empiezo a socializar con ustedes desde el momento en que hago un plan de clase, desde el momento en que estoy pensando qué actividades, qué lectura, qué video, qué producto van a entregar. Y en ese momento trastocamos todos estos elementos. Si voy muy rápido me dicen, ¿no vamos bien? Gracias. Ahora, hay algo que entonces es, ¿en qué momento hacemos una intervención social educativa y cómo se entiende esta? Esa intervención social educativa, y creo que eso explica más lo que acabo de decir, cuando yo empiezo a socializar con ustedes, a intervenir con ustedes como grupo de veras, aquí hay estudiantes de quinto semestre, de quinto cuatri, en su grupo. ¿Todos son de segundo? ¿Ustedes de quinto, Alejandro? Yo también. ¿Quién es Sí, Fernando? maestra. ¿Fernando Sí. también? Sí. Ok, déjenme, es que voy a hacer otras listas. Quinto y Fernando. Y yo reclamando que yo no tenía de quinto y sí tengo. Bueno, ok. Entonces, la intervención socioeducativa se concibe como el conjunto de actuaciones de carácter motivacional, pedagógico, metodológico. Fíjense que a mí me agrada cuando, o veo que al menos vale la pena, cuando alguien me dice, es que leí la lectura y esta parte yo no la conocía y esta parte me llamó la atención y esta parte me sirve, y a lo mejor muchos no me dicen, pero la utilizan para otras clases, o incluso hay quienes hasta mejor lo platican con su pareja o con un amigo o con una amiga. En ese momento estamos interactuando con ustedes para influir en su ideología formativo profesional. Entonces, dice que se desarrolla por parte de los agentes de intervención, como es el docente, como es, no sé, la Miss Nidia, como es el profesor Luis Castillos, el maestro Luis Castillos, ¿sí me explico? Dice, y que sean, ya sea para fines institucionales o personales, para llevar a cabo un programa previamente estructurado y contextualizado, cuyo objetivo es intentar que las personas y los grupos logren los objetivos propuestos. Entonces, en ese momento, y los que tienen la fortuna de dar clases, hacemos esto todo el tiempo. Estamos haciendo una intervención con ese grupo de forma personal y de forma institucional, ¿sí? Vamos a ver qué otra cosa hay por acá. Y entonces, la educación es parte de la realidad social
y tiene muchas facetas dentro de esa realidad social. Es un acto humano, la educación es un acto humano, es un proceso, también es un resultado, es una cualidad. No a todas las personas les gusta estudiar, muchachos. Hay gente que dijo, yo ya con la licenciatura, y antes digan que hice algo. Hay gente que dice, yo nada más termino la secundaria y me voy a dedicar a chofer y yo no quiero saber de libros, tareas, ni exámenes. La educación, una faceta de la educación es que es un sistema, pero también es un medio de perfeccionamiento, ¿no? Y yo siempre les digo que cuando nosotros terminamos una maestría, una licenciatura, un doctorado, se nos tiene que notar, muchachos. Si no, esto no tiene mucho sentido. Aquí nosotros tenemos, desde el punto de vista de Emilio Durkheim, que la educación es vista como un hecho social y la educación es vista como un fenómeno social. ¿Por qué o en qué momento o cuáles son las situaciones que incitan a esto? Bueno, que la educación es un medio social y es un medio social porque se hace para personas y se hace entre personas. Pero también tiene contenidos sociales. Hemos leído muchas cosas en donde la persona que tiene que está dentro de una institución educativa o que no necesariamente está dentro de una cuestión educativa, ¿no? La educación, por ejemplo, doméstica, pues empieza a educar al hijo y le dice, oye, tienes que respetar a tus hermanos, a tus vecinos, y en ese momento le estamos dando un contenido social a la educación porque le estamos dejando ver un margen de utilidad para con los que estás conviviendo. La educación también es un fenómeno social porque tiene fines sociales. ¿Cuál podría ser un fin social de la educación? A ver, Dulce, ¿cuál será un fin social de la educación? ¿No, Dulce? ¿Puedo opinar? Claro que sí, gracias, Anaí. Sí, bueno, yo pienso que es el ejemplo que nos había dado relacionado a lo que trataba de transmitir en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Yo siento que ha de ser eso. O sea, el fin es como que comunicar o transmitir esos ciertos aspectos. Yo lo pienso que podría ser esto. Muy bien. Un fin social de la educación también es hacer mejor a las personas en todos los sentidos, porque la literatura histórica menciona el fin social de la educación es mejorar al hombre, pero ahorita ya no es hombre, es al ser humano, puede ser hombre o mujer. Entonces, un fin social de la educación es el crecimiento y la mejora de las personas. O sea, nadie se educa para ser delincuente. Nadie se educa para que sea una persona que no puede encajar en la sociedad. Un fin social de la educación es que esa persona pueda interactuar con los demás, que esa persona pueda ayudar a los demás en esa comunidad que a lo mejor se llama grupo de segundo cuatri de maestría en ciencias de la educación. Entonces, por donde quiera que le veamos, la educación tiene fines sociales diversos, ¿no? Otro fin de la educación es que socialicemos, ¿no? Cuando yo les dije al principio, a ver, compartan en qué centraron sus diapositivas para que Anaí sepa lo que hizo Fernando y Fernando sepa lo que estuvo pensando Alejandro y así sucesivamente. Entonces, la educación tiene esa parte. También la educación, como fenómeno social, tiene funciones sociales. Y una de esas funciones sociales es que debemos de incitar, por ejemplo, a la interacción, a la comunicación, a involucrarnos dentro de donde nosotros estemos trabajando, estudiando o conviviendo. Otra parte de la educación como fenómeno social es por los factores que la motivan, ¿no? Es clásico escuchar que dicen, tienes que estudiar para que seas alguien en la vida, porque la gente está pensando que si tú no estudias, no vas a ser alguien en la vida, y cuando dicen no vas a ser alguien, ellos saben que cuando alguien estudia,
pues al menos va a tener trabajo, ¿no? Al menos va a ganar más que, con todo respeto, al menos más que como obrero o obrera. Entonces, en ese momento la educación es un fenómeno social y el último es por los condicionamientos a los que se ve sujeta, ¿no? ¿Cuáles son esos condicionamientos? Bueno, que ahorita nosotros, en lugar de tal vez andar haciendo ejercicio, estar viendo una película, pues estamos aquí, reunidos en un aula virtual, o en lugar de estar con la familia, estamos aquí, entre otras cosas. Entonces, la educación se realiza en un medio social porque tiene formas de comunicación, porque tiene diferentes modalidades de interacción. Lo que decíamos desde el principio, hemos hablado de socializar, y esa palabra debe de estar en sus diapositivas, de interacción, y ahorita lo que hemos insistido en los últimos 15 minutos es la comunicación. La educación trabaja contenidos sociales cuando, además de lo que dijimos, cuando trata de ofrecer una cultura. A ver, sabemos, bueno, vamos a partir de un entendido que la cultura, vista en uno de sus ángulos, es como todos aquellos valores y creencias y tradiciones que nosotros tenemos, ¿no? ¿De qué otra forma una persona eleva sus niveles de cultura? ¿Quién me dice? Una es transmitiendo los valores, las tradiciones y las costumbres del pueblo, del lugar, si eres del norte, si eres del sur, si eres de San Pedro, si eres de San Pablo, qué sé yo. Pero vista la cultura a un nivel más intelectual, ¿cómo una persona se hace de más cultura? ¿Quién me dice? En este caso podría ser que una persona se haga con más cultura, tanto leyendo, investigando y conviviendo, como hemos mencionado, todo lo que es esta clase. Me ha tocado, bueno, te puedo decir que como todos tenemos una vida fuera de la escuela, de nuestro que es la docencia. Yo tengo varios círculos sociales, se podría decir. Tengo hasta el círculo de la calle, porque pertenecí un rato de eso. Y ahí, entre pláticas y pláticas, se va uno nutrido de cultura. Puede ser que se quite el tabú de algunas ciertas cosas, puede ser religión, drogas, todo eso. Pero entre plática y plática, entre esa convivencia, entre esa socialización que se va teniendo, se va rompiendo mitos, se van rompiendo tabúes, y es donde se van diciendo, ah, mira, yo no sabía esto, yo tenía la idea de que está así, 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 pero resulta que no, me estás diciendo que va por otro enfoque, va por otro rumbo. Yo creo que esa es la forma de cómo se va tratando de ofrecer cultura y cómo uno se va nutriendo de esa cultura. Completamente de acuerdo contigo, Rodrigo. Yo creo que mencionaste puntos fundamentales. La lectura constante te va a dar vocabulario, te va a dar pensamiento crítico, te va a ayudar a tu pensamiento lógico, pero también la convivencia, y yo le agregaría uno más, que ahorita no lo podemos hacer, viajar. Tú hablaste de otra cosa que me pareció fundamental, es la convivencia con diferentes grupos sociales. O sea, cuando uno vive ensimismado, yo soy ingeniero y solo hablo con ingenieros, es grave, porque de veras que aprendes mucho de otras personas. Cuando tú no solamente platicas con el par académico, sino que puedes platicar con el señor que vende los helados, te llevas muchas experiencias y aprendizajes y te bajas de la nube en la que andas. Entonces, si la sociología de la educación implica interactuar, implica socializar, implica fuertes procesos de comunicación, los maestros en ciencias de la educación tienen que tener no solamente una reserva de tradiciones, valores y costumbres, sino que además tienen que tener estas otras esferas de la cultura, muchachos. Si no, va a pasar lo de Enrique Peña Nieto cuando le preguntan cuál es el mejor libro o el libro que más le ha gustado, y no tuvo ningún título, ni se supo ningún nombre porque no era un hombre de cultura. Entonces eso fue grave, ¿no? Entonces, al menos, y si no te gusta, pues al menos grábate de memoria uno, el título y el autor y el año y el lugar de edición, porque no podemos concebir que a una persona que tiene una maestría, una licenciatura y una ingeniería no tenga este otro nivel de cultura, ¿no?
Entonces, ahora, algo muy importante que va a hacer la educación es que la cultura se transmite y se transmite en el aula de clases, ¿sí? Quizás por eso en algún momento en varios de nuestros trabajos nos han dicho, maestros, cuando estén con los alumnos, estén presentables, no vayan a ponerse gorra, estén presentables. ¿Por qué, muchachos? Porque ahí estamos transmitiendo la figura del maestro, la figura del docente, la figura del que me está enseñando a mí modales, conocimientos. ¿Sí me explico? Yo por ese lado sí los entiendo cuando dicen esa parte. Ajá. Entonces tenemos que cuidar esa parte y algo que es tan grande, tan complejo, de repente tan difícil como es la cultura. Y cuando yo les digo, muchachos, tenemos que dejar, o la cultura se transmite de generación en generación, ¿sí? O sea, no podemos dejar que las personas crezcan, se desarrollen y mueran sin ciertas creencias. Oye, mamá, ¿por qué hacen la fiesta del pueblo? Porque históricamente así es, porque es algo que identifica a San Pedro de la Laguna Zumpango, que son los mejores cueteros de todo Zumpango. Ajá. ¿Y por qué sus hijos se dedican a eso? Bueno, porque esa sabiduría sobre la elaboración de la pirotecnia es algo que caracteriza no solamente a Zumpango, sino a México. Incluso hay concursos internacionales. Por eso es muy importante que si tú no quieres estudiar una carrera, aprendas la pirotecnia. ¿Sí me explico? Porque eso es parte de la cultura. Yo le decía a mucha gente que, por ejemplo, cada municipio tiene cosas peculiares. Por ejemplo, en Zumpango hay 3 cosas que se dan y que en Tultitlán no se dan. Y eso hace parte de la cultura propia de Zumpango. 1, la pirotecnia. 2, la elaboración de esferas. Y 3, la elaboración de sombreros. Entonces, los que viven ahí tienen que conocer eso porque tienen que transmitir hacia el mundo y a sus generaciones esta parte. ¿Qué está pasando con las lenguas y con los dialectos? La gente no los quiere hablar y se mueren los abuelos y se acabó. Es que mi abuelo hablaba maya y tú, ay no, yo no, qué pena. Incluso hay gente que se atreve a decir que es una cuestión naca aprender un dialecto. Y dije, uy, no. O sea, estamos dejando que nuestra cultura muera. Ahorita no podemos, pero cuando podamos hay que ir a las pirámides de Teotihuacán. Hay que ir a un municipio mágico como es Tepoztlán. Te escucho, Alejandro. Perdón. De hecho, de lo que comentaba, yo leí un libro que se llama Un mexicano más, de Sánchez Andraca, que nos comenta que es parte de la sociedad. Este niño es un niño que le dicen que tiene que estudiar para que no sea del montón. Y le dice a su mamá, oye, tienes que ir a la misa porque hoy es la misa de Corpus Christi. El niño le pregunta, ¿y qué es eso? No sé, simplemente tuve. Entonces es ahí donde se está perdiendo lo que es, como usted menciona, lo que es nuestra cultura. Incluso yo soy una de las personas que tiene a conocer parte de las raíces del municipio de donde yo soy. Yo soy de Tlahuelilpan, Hidalgo. Acá, para más exacto, donde fue la explosión hace 2 años de gas. Yo vivo a 300 metros de donde fue la explosión. Incluso yo siempre he invitado a mis compañeros de maestría, de escuela también, incluso les hago la invitación. Hoy no se puede por la pandemia, pero nuestras tradiciones son muy importantes aquí en Tlahuelilpan, Hidalgo. A nivel nacional festejamos el 12 de diciembre lo que es la cultura de la religión a la Virgen de Guadalupe. Sin embargo, aquí en Hidalgo, en Tlahuelilpan, se le conoce como el 12 chico, que es el 12 de enero, donde se festeja igual a la aparición de una virgen. Ajá, es una feria lo que se hace en un solo día, donde hay comida, castillos, carrera de caballos, pelea de gallos, juegos, hay muchas cosas, todo en un solo día. Ajá, entonces es ahí donde a mí me gusta conocer, darles a conocer. No es un pueblo mágico donde yo vivo, no lo es, pero sí nuestras tradiciones son muy arraigadas, que sí me gusta compartirlas. Por eso hago este conocimiento, maestra. Gracias. Sí, Alejandro, tiene usted mucha razón y yo creo que, o sea, más allá de cómo seamos y queramos estar individualmente,
porque ahora creo que la tecnología nos consume, pero yo creo que cuando nos dedicamos a la docencia y nos especializamos en la educación, sí estamos obligados como profesionistas a ser parte de esa transmisión de cultura, de nuestras auténticas raíces. O sea, yo no estoy en contra de que, bueno, probablemente ustedes a sus nietos les estén hablando de cuál fue el mejor celular en esta época, la mejor marca de celulares, ¿no? Pero yo creo que eso es parte de la globalización, es parte del mercado, pero hay cosas que nos distinguen como sociedad y a mí sí me preocupa profesionalmente hablando cuando profesionistas niegan sus propias tradiciones y costumbres. O sea, no sé, yo lo comentaba alguna vez con mi hermana. Si a ti no te gusta ir al panteón, no vayas, pero enseña a tus hijos a ir al panteón y diles qué sentido tiene que vayan al panteón. Si después ellos deciden hacer otra cosa, ya es su problema, pero tú les dejaste la tradición, tú les dejaste esa parte, lo mismo que poner una ofrenda. Entonces, si yo estoy estudiando la maestría en ciencias de la educación y estoy entendiendo y comprendiendo para después explicar en qué radica el carácter social de la educación, parte de en lo que radica es en transmitir la cultura de generación en generación. Pero para transmitirla, ¿qué necesito, Hilary? Para transmitir la cultura, ¿qué necesito, Hilary? Creo que está ocupada. A ver, Lupita, ¿qué necesito para transmitir la cultura? Que tú mismo lo vayas, que tú mismo lo vayas transmitiendo al mundo, que tú mismo lo pongas en pie para que ellos mismos vean, los receptores vean cómo tú lo mencionas y ellos mismos lo vayan adquiriendo, si lo quieren adquirir. Pues lo primero es tenerla tú, ¿no? A mí me llamó la atención una vez una alumna que hace muchos años me dijo, maestra, ¿qué cree? Mi novio es médico y lee mucho. Vamos entendiéndonos y entonces yo me siento de repente no tan cómoda porque yo no leo casi y lo veo cada fin de semana. Dígame qué libros puedo sugerirle para que, o sea, su nivel de literatura de ella era muy bajo. Tiene un novio que es médico, que le gusta mucho leer. Pues entonces le digo, ¿y entonces qué quieres? Dice, pues nada más dígame al menos 5 libros, pues así buenos para leer en diferentes temas para que yo investigue y pueda platicar con él, porque a él le gusta mucho hablar de libros. Entonces, cuando yo digo y le pregunto a Hilary, y se me fue de la pantalla, ¿qué necesitamos para transmitir cultura? Pues primero tenerla, muchachos. No pueden transmitir lo que ustedes no tienen. O sea, yo no le puedo decir a Fernando, te voy a recomendar un libro si yo misma no soy capaz de recomendarle. O sea, yo soy de la idea de que cuando yo les pido algo es porque yo ya lo tengo. Entonces, si tú quieres transmitir cultura, valores, costumbres, tradiciones, formas de vida, cosas que nos dan identidad como parte de ser mexicanos y como parte de la comunidad donde radicamos, pues entonces vívela, conócela, entiéndela, porque si no estás fallando en una parte social de tu carrera y de tu especialidad que tú decidiste. Entonces sí son fuertes compromisos. Ahora, he platicado mucho con la ayuda de ustedes de los fines sociales de la educación para que tengamos más elementos de en dónde radica el fin social de la educación. Y aquí nos dice que los que planifican la educación, una, se proponen el desarrollo económico del país. 2, la formación de una mano de obra cualificada. 3, la nivelación social de los individuos. 4, la elevación del nivel cultural de los ciudadanos. Y la última, la capacitación social y política de los mismos. Todo eso nos permite cuando nosotros nos educamos, porque estamos en un fuerte proceso de capacitación constante. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. La educación tiene funciones sociales en lo individual y en lo social. Hemos estado insistiendo aquí cuáles son esas. Aquí tenemos descritas funciones sociales de adaptación, la de asegurar la continuidad social, la de introducir al cambio, la de capacitar profesionalmente a las personas, la función económica, la función política.
a veces nos toca, les ha pasado, muchachos, que dicen, ¿cómo es posible que no tienes control de tu grupo? ¿Cómo es posible que tú que tienes una licenciatura no puedas controlar a tus hermanos? La otra función social de la educación es la selección social y la promoción del progreso humano en la sociedad. Cuando yo les digo, bien, pregúntele a 2 personas que los conozca, oye, tú cuando termine la maestría en ciencias de la educación, ¿cómo me ves? Y les va a decir, bueno, pues yo te veo con una mejor casa, o ahora sí que tengas ya tu casa, que no vivas con tu mamá o tu papá, o a lo mejor les va a decir, bueno, pues que ya ganes más dinero, ¿no? O a lo mejor los va a hacer pensar, pero pues se supone que uno estudia para estar mejor. Es un adorno más, pero que me va a permitir a mí estar mejor. Otras funciones de la educación, es que otra función social de la educación es que la educación nos forja roles. Vivir en sociedad se supone tener determinados estatus y desempeñar determinados roles. No sé si ya les pasó que les diga a alguien, ¿a poco tú estás estudiando la maestría? Sí, ¿por qué? ¿Tú la maestría? ¿Cómo? Nunca me lo imaginé. O sea que si eres inteligente. O sea, a ese nivel a veces. Y yo lo he dicho siempre, sobre todo tener una carrera profesional te da un estatus en la sociedad. De hecho, yo no soy muy partidaria y a mi familia se lo repito constantemente que yo en mi familia soy Ana María, que no me digan licenciada ni nada por el estilo, porque eso es para trabajar, eso es en un ambiente donde pues hay clases sociales y si no tienes la licenciatura pues no puedes dar clases, ¿verdad? Pero ya en la esfera cotidiana pues tú eres Ana María te vas a morir, ¿no? Pero definitivamente, por ejemplo, ahora que ustedes ya van a tener una maestría, pues a nivel profesionista les da un estatus más. Ay, no, es que es el maestro Fernando. Licenciado, no le diga licenciado, él ya es maestro, es el maestro Fernando. Y nos permite desempeñar otros roles. Y yo siempre he dicho, pues que uno tiene que actuar como maestro. Yo no me imagino que alguien de ustedes golpee a una hermana o a una esposa o a un papá o a una mamá. Primero porque le están dando en todo a la cultura. Segunda porque dicen, pues no que no que hasta tiene la maestría. Y resulta que le pega a su hijo mucho, a su hija o a su esposa, la maldice tanto, no sé. O sea, es ahí donde yo no creo que eso sea justificable bajo ningún elemento. Yo decía que cuando uno se educa y cuando uno lee, uno desarrolla más el pensamiento lógico, ¿no? O sea, tú no puedes caer en conductas que hace un delincuente, porque a lo mejor el delincuente no quiso o no le gustó estudiar. Pero si tú estás en una escuela, pues debes de tener modales, principios, responsabilidades y sobre todo respetar los derechos de los demás. Entonces, la educación, esa es otra parte chistosa, ¿no? Como en el ejemplo que yo decía, la educación está socialmente condicionada. Ajá. ¿Por qué? Por las circunstancias en las que se desarrolla, ¿sí? En el país, con tus amistades, con los maestros en la escuela, por tu posición económica en la familia, ¿no? Constante, no sé, cuando nosotros nos reunimos en el CUA, pues hablamos con respeto, hablamos con palabras propias, hablamos con diplomacia, vamos en una actitud de compañerismo. Entonces, sí, la educación también está condicionada a todas estas cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, con ustedes no ha sido necesario, pero en presencial yo les decía, oigan, muchachos, muchachas, pues háblense por su nombre, o sea, no por sobrenombres. O sea, no, aquí estamos en una aula de clases, no estamos en un bar, en una cantina, tampoco dice salón de clases de Cepillín. Entonces tienen que referirse a los compañeros por su nombre y tienen que referirse en el lugar donde estamos, sin palabras antisonantes, ¿no? ¿Por qué? Porque la educación también condiciona y a veces todas estas instancias nos condicionan. Por ejemplo, cuando nosotros iniciamos este cuatri, pues también leímos los lineamientos de nuestra universidad, ¿no? Y dijimos, bueno, va a ser esto, va a ser aquello. ¿Por qué? Porque la educación condiciona dentro de una escuela. Uh-huh. Aquí hay unas frases, a ver,
Déjenme ver quién nos puede ayudar. Ingrid, ¿puedes leerlas, por favor? Sí, claro. Dice, no se puede hablar de educación a espaldas de lo social. Los lazos que unen la educación con la sociedad son tan numerosos como estrechos. No hay sociedad sin educación, ni educación sin sociedad. R. Hubert. La educación es socializadora y la sociedad es educadora. Nazi. Ok, gracias. Aquí tenemos algo, dice sociología de la educación, regresando otra vez un poco al concepto. Es una perspectiva para el análisis del fenómeno educativo que utiliza los conceptos, metodologías y teorías de la sociología para entender la educación en su dimensión social. Ahorita me acabo de acordar de algo. Una de las reformas que tuvo la Ley General de Educación y que a mí me llamó mucho la atención fue cuando en esa ley se empezó a hablar de participación social en la educación. ¿Qué significó eso? Que ahora los padres de familia o tutores iban a ser incorporados para apoyar en el proceso de aprendizaje de los hijos. Y entonces el papá o la mamá iban a estar compartiendo aula de clases para enseñar a dibujar un árbol al niño. Entonces eso fue algo muy importante que muy pocos analizaron de cómo en ese momento se le da vida más social a la educación, cuando en el pasado, de hecho muchas personas decían, ¿y yo qué tengo que ir a la escuela? ¿Qué no para eso mando y pago? Pero la idea era socializar más la educación, no con los maestros solamente y con los compañeros de clase, sino con las propias personas que conviven con nosotros. No sé si ustedes se acuerdan de eso. Bueno, vamos a entrar a la otra parte de nuestro tema porque le hemos dado mucho peso a la parte social, al carácter social de la educación, y vamos a la otra parte, las ciencias de la educación. En la otra parte de nuestro programa dice la sociología de la educación como ciencia sociológica. La educación, muchachos, es concebida como una ciencia, como una disciplina, pero tiene otras disciplinas que le han ayudado y que le apoyan para su desarrollo, para su ejecución. Aquí ustedes tienen algunas ya las conocen, otras las viven cotidianamente, como es la filosofía, la pedagogía, la psicología, la antropología, la historia, la economía, la política, pero faltan otras, ¿no? Como el derecho, como la biología. Entonces, si nosotros empezamos a ver esta parte de la sociología de la educación como una ciencia sociológica, se concibe así porque la educación tiene métodos, tiene teorías y tiene metodologías para todo lo que implica su realización. En ese tenor se concibe como una ciencia la educación también. Entonces, la sociología de la educación como ciencia sociológica es una ciencia joven y sociológica interdisciplinar, y su objeto de estudio es la educación. Todas las preguntas que se quieran hacer sobre educación es parte del objeto de estudio de la educación como ciencia. ¿Cómo se educa? ¿Para qué se educa? ¿Quiénes se educan? ¿Qué ha fallado en la educación? Comparación de la educación, qué contenidos tiene la educación, marco jurídico, o sea, todas las preguntas que puedan derivar, y en ese momento es parte de la ciencia de la educación. Ahora, nosotros aún dentro de las disciplinas sociales y educacionales tenemos diferentes disciplinas sociales, como es la sociología de la educación, la sociología pedagógica, la sociología educacional, la pedagogía social y la pedagogía sociológica. Simplemente ustedes están llevando la maestría en ciencias de la educación. ¿Sí? Esa es toda, y todas las materias que llevan es para fortificar toda esa área. Ajá. Ahora aquí tenemos cuáles son las características científicas de la sociología de la educación. Es decir, con esto es como en este caso, la sociología de la educación o la sociología es considerada una ciencia, porque es una sociología especial, porque tiene un carácter teórico o teorético, porque es una ciencia la educación, porque su profesional usualmente es un sociólogo, porque se incluye en la currícula porque en su currícula se incluye tanto la sociología
como la pedagogía. Ujú. En esta lámina que habla sobre la sociología de la educación, tenemos que se da de ese modo porque hay una vinculación entre la sociedad, la democracia y la propia educación, porque se entiende la función de la escuela, porque se generan cambios en las orientaciones educativas, porque se atienden problemas sociales que van a tener un impacto en los aprendizajes. Y esto es importante por esta razón. Entonces, yo quiero terminar esta parte con esta frase de Immanuel Kant, y que dice: el sabio puede cambiar de opinión, el necio nunca. Kant tuvo la gran fortuna, bueno, si estuviera aquí, él diría que quienes nos dedicamos a la educación, quienes estudiamos la sociología de la educación, podemos ser personas concebidas como sabios y nosotros podemos cambiar de opinión. En cambio, la gente que se niega a hacerlo, pues nunca puede aceptar otras ideas. Entonces, voy a dejar de compartir aquí para avanzarle. Y pues me interesa que ahora me comenten parte de las personas que quedamos, sus respuestas a las preguntas iniciales del material. A ver, de la primera parte, ¿quién nos quiere contestar la primera pregunta? ¿En qué radica el carácter social del fenómeno educativo? De los primeros 5. Yo, maestra, ¿en qué radica el carácter social del fenómeno educativo? Le puse que radica en generar cambios positivos para generar un desarrollo social. ¿Generar cambios positivos para generar un desarrollo social? Para impulsar un desarrollo social. Para impulsar un desarrollo social. Ok. A ver, ¿quién más? Yo mismo. Gracias. Posibilita la incorporación del sujeto educado a la diversidad de las redes sociales. ¿Otra vez? Posibilita a la incorporación del sujeto educado a la diversidad de las redes sociales. Estoy de acuerdo, aunque a las redes, ¿por qué a las redes sociales? Está bien, pero dime, nada más explica un poquito por qué. Se podría decir, como lo estábamos viendo anteriormente, la cultura, las tradiciones, a eso me refiero de redes sociales. No tanto a las redes de WhatsApp y así, ¿no? Ay, pues entonces hay que cambiarle, ¿no? A las redes de movimientos es que cuando hablamos de redes sociales sí nos referimos a todo esto del Twitter, Facebook y todo este asunto. Ajá. Por eso me llamó la atención. ¿Alguien más, por favor? Yo Gracias. puse que radica en la reflexión y la autoevaluación de cada uno para expandir lo que es nuestro conocimiento de nuestro entorno individual. Ok, me parece muy bien, gracias. ¿Alguien más? Yo. Gracias. Yo le puse que radica en los rasgos determinados por diferentes factores relacionados a lo que son los fenómenos sociales, como los contenidos y funciones, y las funciones sociales. Fíjate que cuando dices los factores, habría que ponerle más nombre. O sea, cuando tú dices factores, ¿a qué te refieres? Y cuando dices elementos, ¿a qué te refieres? Porque al último sí lo rescatas un poquito. Pero, por ejemplo, hemos hablado de cosas clave ahorita. Me parece que eso se dejó un poquito de lado. ¿Quién más, por favor? Y te agradezco. Yo mismo. Gracias. Se radica en el perfeccionamiento progresivo de la persona en su proceso de su propia socialización. Ok, en el perfeccionamiento.
Ay, bueno, fuera, pero a veces también las personas que mucho estudian, híjole, y eso pasa mucho en Estados Unidos, ¿no? Que luego se convierten en grandes delincuentes después de haber estudiado también tanto. Entonces ahí como que la función social de la educación no fue tan rentable porque no tuvo una utilidad para la gran mayoría, ¿no? Ok, gracias. ¿Alguien más falta de esto? No, ¿verdad? Yo nada más, si la pregunta es en qué radica el carácter social del fenómeno educativo, yo creo que radica en que tiene que activar constantemente procesos de comunicación, socialización, interacción y el progreso y crecimiento de las personas. O sea, desde la parte que debe de estar bien fuerte, bien consolidada, bien clara es eso. Repito, activar o estar constantemente diseñando, fortaleciendo procesos de comunicación, de socialización, de interacción, de transmisión. ¿De qué? Pues de la cultura, de los conocimientos, de todo aquello que hace crecer a la persona, al ser humano, ¿no? Si no, entonces, vaya, si yo, por eso a mí me da tanta risa cuando de repente alguien le dice al compañero, oye, pásame la lectura que dejaron y dice, no la tengo. Y resulta que sí la tiene, pero no la quiso prestar. Dices, bueno, pues, ¿de qué tipo de persona estamos hablando, no? En la siguiente pregunta, por favor. La siguiente es, ¿por qué la sociología de la educación es una ciencia sociológica? Dice, bueno, la educación tiene métodos y se concibe como, y esta se concibe como ciencia. A ver, otra vez. A ver, otra vez, Ingrid. La educación tiene métodos y se concibe como ciencia. Porque tiene métodos. Ok, bueno, ¿quién más? Yo. Por favor. Dice que es sociológica porque es una ciencia joven, es interdisciplinar y además es un objeto de estudio, en este caso sería ya la educación. Ok, gracias Alejandro. ¿Quién más? Yo. Gracias, Fernando. Precisamente retomando lo que decía un poco el profesor Alejandro, posee un objeto de estudio que es la educación, pero lo entiende desde una perspectiva social. Sobre todo busca relacionarla con la parte de cambios sociales y el impacto que tiene precisamente las instituciones educativas en sociedad. A su vez, apoya también de otras disciplinas para describir precisamente este fenómeno educativo y su impacto precisamente en el ámbito social. Muy bien, muchas gracias, me parece que está en lo correcto. ¿Quién más, por favor? Yo. Gracias. Bueno, yo puse que a la sociología de la educación le interesa el desarrollo de la sociedad y cómo la sociedad va funcionando y pues cómo se desarrolla. Y en el contexto intelectual de la época, para que esta fuera reconocida como ciencia, debía demostrar este carácter estrictamente científico y por eso se apoya de otras ciencias como la filosofía, pedagogía, psicología, etcétera, etcétera. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, yo solamente quiero comentar ahí a esta pregunta, razón por la cual se formuló así, ¿por qué la sociología de la educación es una ciencia sociológica? Y bueno, parte de la respuesta es porque se apoya en métodos, porque se apoya en teorías, porque conlleva una metodología. Dar una clase lleva toda una metodología, no es Ave María, dame puntería, porque tiene un fin educativo. En este caso, por lo que estamos estudiando, la sociología de la educación sobre todo tiene fines sociales, como ya dijimos cuáles eran, ¿no? Y por eso yo constantemente les he dicho, si ustedes están estudiando una maestría, tienen que tener, progresar más, crecer más como profesionistas y tener mejores cosas, materiales, psicológicas, etcétera, ¿no? Y no permitir que cosas propias del ser humano, como la baja autoestima, como
las diferencias con otras personas nos puedan absorber, porque quien se está educando, ante todo, tiene que tener un fin social propio, que es la estabilidad emocional, la estabilidad personal. Entonces, pues les reitero, el material lo voy a subir, espero que les sea de utilidad. Les agradezco el haber estado aquí. Con esto pues estaría dando por terminada la sesión para que puedan disponer de algún tiempo y pues estamos en comunicación, que tengan un grato día y que se sigan cuidando mucho. Me dio gusto verlos. Hasta pronto. Hasta luego, mis gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias. Ya acabaste tu quiz.